Hay un instante que define más de tu vida de lo que imaginas. No ocurre cuando alguien te elogia. No ocurre cuando todo está en calma. Ocurre cuando alguien te acusa, te malinterpreta, te señala o intenta reducirte con palabras que no reflejan quién eres. En ese momento, casi sin darte cuenta, algo en tu interior se activa. Tu pecho se tensa. Tu mente empieza a correr. Buscas argumentos, buscas hechos, buscas frases exactas para corregir la escena y recuperar control. Sientes que si no aclaras todo ahora mismo, algo valioso se va a romper. Y entonces te apresuras, explicas, justificas, intentas limpiar tu imagen en tiempo real. Pero lo que casi nadie te dice es que muchas veces, en el mismo instante en que entras a defenderte con desesperación, ya has perdido algo más importante que la discusión. Has perdido posición, has cedido el marco, has aceptado, aunque sea por segundos, que tu valor debe ser examinado por alguien que ni siquiera tenía derecho a colocarte ahí. Ese es el mecanismo oculto que destruye a tantas personas inteligentes, nobles y bien intencionadas. No caen porque sean débiles, caen porque confunden sinceridad con exposición, confunden inocencia con necesidad de explicarse, confunden verdad con urgencia, y en esa confusión entregan poder. Porque una cosa es hablar desde la claridad, y otra, muy distinta, es hablar desde el miedo a ser malinterpretado. Una cosa es responder con presencia, y otra es reaccionar con ansiedad. Y el mundo percibe esa diferencia, aunque nadie la nombre. La percibe la persona que te acusa. La perciben los que observan en silencio. La percibes tú mismo cuando terminas la conversación y sientes que hablaste demasiado, que diste más de lo necesario, que te vaciaste intentando convencer a alguien que quizá nunca quiso comprenderte. La mayoría de las personas sigue creyendo una idea infantil. Si eres inocente, te defiendes. Si dices la verdad, todo se arregla. Si explicas bien lo sucedido, la otra persona entrará en razón. Pero la vida real no funciona así. No siempre estás ante un juez justo. No siempre estás ante alguien que busca hechos. No siempre estás ante una conversación honesta. Muchas veces estás frente a una dinámica de poder, frente a un intento de provocación, frente a una escena en la que lo importante no es la verdad, sino la reacción que puedan extraer de ti. Y cuando no ves eso, te vuelves presa fácil del juego, porque empiezas a responder a las palabras y no a la intención. Respondes a la superficie y no al movimiento real que hay debajo. Quieres corregir la frase sin darte cuenta de que la frase era solo el anzuelo. Hay personas que no te acusan porque estén confundidas. Te acusan porque quieren verte moverte. Quieren comprobar cuánto acceso conservan a tu estabilidad. Quieren descubrir dónde te duele, qué tema te altera, qué parte de tu identidad todavía depende demasiado de la aprobación externa. Y cuando reaccionas rápido, les entregas un mapa. Cuando te precipitas, te vuelves legible. Y lo que se vuelve legible, se vuelve manipulable. Esto vale en una relación, en una familia, en un equipo de trabajo, en una amistad rota, en una red social, en una reunión, en una empresa y en cualquier escenario donde exista ego, inseguridad, jerarquía o necesidad de dominar la narrativa. La reacción impulsiva es información. El apresuramiento es información. La sobreexplicación es información. Y esa información, en manos de alguien inmaduro o calculador, se convierte en herramienta. Por eso el primer cambio no es verbal, es mental. Tienes que dejar de creer que toda acusación merece una defensa inmediata. No toda crítica merece explicación. No toda provocación merece respuesta. No todo malentendido debe corregirse en el mismo momento. Si este tipo de reflexiones sobre psicología, poder interior y transformación interior te ayudan a ver las cosas con más claridad, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en estas ideas. Y esto no significa debilidad, no significa cobardía, no significa desinterés por la verdad. Significa que por fin entiendes dónde está la verdadera batalla. Porque la batalla no siempre está en la frase que te dijeron.
La batalla está en si logran sacarte de tu centro. La batalla está en si aceptas entrar a un terreno emocional diseñado por otro. La batalla está en si permites que alguien transforme tu dignidad en un examen improvisado. Aquí aparece una palabra que incomoda a muchos, porque se suele interpretar mal. Silencio. Pero no hablo del silencio de quien se somete, ni del silencio de quien se calla por miedo, ni del silencio resentido del que traga y se enferma por dentro. Hablo del silencio estratégico, del silencio que interrumpe la dinámica del manipulador, del silencio que no entrega energía antes de tiempo, del silencio de quien no reacciona solo para aliviar la incomodidad del momento. Porque muchas veces el deseo de responder rápido no nace de la sabiduría, sino del malestar. Queremos hablar ya porque no toleramos la sensación de quedar mal, de ser vistos de forma injusta, de no corregir inmediatamente una versión equivocada de nosotros mismos. Queremos salir corriendo a reparar la escena, pero cuando hablas solo para apagar tu ansiedad, aunque tus palabras sean correctas, tu posición ya está contaminada. El silencio estratégico hace algo muy poderoso. Rompe el guión del otro. La persona que esperaba que te explicaras durante 10 minutos se encuentra con un vacío. La persona que quería verte alterado se encuentra con una pared serena. La persona que quería medir cuánto podía empujarte descubre que no accede tan fácil a tu botón. Y eso cambia la relación de fuerzas. Porque los juegos psicológicos necesitan combustible, y el combustible favorito de la provocación es la reacción inmediata. Cuando ese combustible no llega, la escena pierde impulso. No siempre se resuelve, no siempre desaparece, pero deja de estar controlada por la misma lógica. Ahora bien, el silencio por sí solo no basta. Sería ingenuo creer que la solución es callarte siempre. Hay momentos en que sí hablas. Hay momentos en que sí nombras. Hay momentos en que sí marcas un límite. Hay momentos en que sí dices, esto no es verdad. No acepto ese marco. Si quieres hablar, hablamos de hechos, no de insinuaciones. O simplemente, no voy a entrar en esta dinámica. La diferencia no está en hablar o no hablar. La diferencia está en desde dónde hablas. Una persona herida habla para ser absuelta. Una persona centrada habla para ordenar el espacio. Una persona ansiosa habla para ser entendida de inmediato. Una persona firme habla cuando decide hacerlo, no cuando otro la empuja. Una persona que aún depende demasiado de la mirada externa explica su valor. Una persona madura lo ejerce. Ese es el segundo movimiento que transforma por completo tu presencia. Dejar de justificar tu valor y empezar a ejercerlo. Cuando tu valor depende de la aprobación ajena, la acusación te hiere de una forma especial porque amenaza tu necesidad de ser validado. Pero cuando tu valor se apoya en una vida interior más sólida, la acusación no desaparece, aunque deja de tener acceso directo a tu identidad. Puede doler, puede molestar, puede ser injusta, pero ya no te define. Y esa diferencia se nota en la forma de responder. Ya no corres detrás de cada palabra para arreglarla. Ya no te vacías intentando controlar la percepción de todos. Ya no conviertes cada tensión en un juicio final sobre quién eres. Te vuelves más selectivo, más preciso, más contenido, más peligroso en el mejor sentido de la palabra, porque ya no eres fácil de mover. Y aquí conviene decir algo incómodo. Muchas personas no saben distinguir entre una conversación real y una emboscada emocional. Creen que toda interacción verbal se mueve por las reglas de la honestidad. Creen que si explican con calma, la razón prevalecerá. Pero no siempre estás frente a alguien que quiere entender. A veces estás frente a alguien que quiere imponerse. A veces estás frente a alguien que quiere humillarte. A veces estás frente a alguien que necesita exhibirte débil para sentirse fuerte. A veces estás frente a alguien que no te escucha, te mide, te escanea. Observa qué cosas te sacan del eje. Observa si aún necesitas demasiado ser visto como bueno, justo, correcto, inocente, impecable. Y si detecta esa necesidad,
tiene un punto de entrada. Por eso el siguiente nivel no es aprender a discutir mejor. Es aprender a leer la sala. No solo las palabras, la sala. ¿Quién habla? ¿Delante de quién habla? ¿En qué contexto lo hace? ¿Qué efecto busca producir? ¿Qué tipo de mirada quiere instalar en los demás? Muchas discusiones, si las observas con atención, no son discusiones, son espectáculos, son movimientos sociales, son pequeñas operaciones de estatus. Hay una diferencia enorme entre alguien que te dice algo difícil en privado, con deseo genuino de aclarar una tensión, y alguien que te señala delante de otros, con tono filoso, esperando que reacciones. En el primer caso, puede haber dolor, error o fricción, pero todavía existe posibilidad de verdad. En el segundo, muchas veces la verdad ya ni siquiera es el centro. El centro es la escena. El centro es la audiencia. El centro es quien queda arriba y quien queda abajo. Cuando no ves eso, respondes como si estuvieras en un diálogo racional. Y ahí es donde regalas demasiado. Das explicaciones que nadie quería escuchar. Entregas detalles que solo te exponen más. Entras en un ritmo que no te pertenece. Por eso una de las frases más útiles en la vida adulta podría ser esta: no respondas solo a lo que te dicen, responde también a para qué te lo dicen. Esa pregunta cambia todo. ¿Para qué ahora? ¿Para qué aquí? ¿Para qué delante de estas personas? ¿Para qué con este tono? ¿Para qué de esta forma? Cuando empiezas a ver la intención, las palabras pierden parte de su poder hipnótico. Dejas de correr detrás del contenido y empiezas a reconocer la estructura del juego. A veces, la respuesta más inteligente no es una gran defensa, sino una pregunta breve. ¿Lo dices para entender o para provocar? ¿Quieres resolver algo o solo señalar? Si tienes hechos, hablemos de hechos. Si esto se va a convertir en una escena, no voy a participar. Son frases simples, pero cambian el marco porque ya no estás mendigando absolución. Estás obligando al otro a mostrar su intención. Y cuando alguien tiene mala intención, quedar expuesto a su propia intención suele incomodarlo más que todas tus explicaciones. Otras veces ni siquiera hace falta preguntar. Basta con no participar, basta con no correr, basta con no entrar. Hay escenarios donde tu dignidad se protege mejor con distancia que con elocuencia. Esto no significa que debas convertirte en una estatua emocional. También sería un error. El objetivo no es volverte frío hasta no sentir nada. El objetivo es que tu emoción deje de gobernar tu estrategia. Puedes sentir dolor y aún así no precipitarte. Puedes sentir rabia y aún así no regalar información. Puedes notar que algo te hiere y aún así elegir la forma y el momento de responder. Ahí aparece uno de los núcleos más importantes de este aprendizaje. Desapego emocional no significa ausencia de emoción, significa no convertir la emoción en timón automático. Significa que el otro no decide el ritmo de tu sistema nervioso. Significa que puedes observar el aguijón sin obedecerlo. Esto es crucial porque el manipulador, el provocador o simplemente la persona inmadura no estudia solo lo que dices, estudia lo que te altera. Lo que te altera te delata, y lo que te delata puede ser utilizado para gobernarte. Si cada vez que tocan un tema concreto te desarmas, ese tema se convierte en un arma. Si cada vez que cuestionan tu imagen moral empiezas a explicar de más, esa necesidad se convierte en una puerta. Si cada vez que te hacen sentir injustamente juzgado entras en una urgencia febril, esa urgencia se vuelve un mecanismo explotable. Por eso crecer no es solo aprender mejores respuestas, es reducir la cantidad de botones disponibles para los demás. Es cerrar accesos. Es quitarle al entorno la capacidad de manejar tu energía a distancia. Y para cerrar accesos, hace falta mirar algo que no siempre gusta. La herida que te empuja a defenderte tanto. Porque nadie se sobreexplica solo por lógica. Detrás de la sobreexplicación suele haber una antigua necesidad de ser comprendido, de no ser injustamente visto, de que por fin reconozcan quién eres en realidad. A veces viene de una infancia donde te malinterpretaron mucho.
a veces de vínculos donde tu palabra fue distorsionada, a veces de una historia donde te acostumbraste a pensar que si no explicabas todo perfecto, serías castigado. Y entonces, la defensa desesperada deja de ser solo una reacción al presente. Se convierte en una repetición, en un reflejo viejo, en una forma de suplicar que esta vez sí te entiendan. Pero el problema es que muchas personas no están en posición de darte esa comprensión profunda que buscas. Y cuanto más se la exiges, más dependes de ellas. Madurar implica aceptar una verdad difícil. No todo el mundo te va a entender, y tu estabilidad no puede depender de conseguirlo. Hay personas que nunca verán lo que eres, aunque les des 20 páginas de explicación. Hay personas que interpretan según su herida, según su envidia, según su necesidad de tener razón, según la historia que más les conviene. Intentar corregir completamente la percepción de todos es una esclavitud. Te deja agotado, reactivo y siempre a la defensiva. Por eso una parte de la libertad consiste en dejar de pedir permiso para ser quien eres. Dejar de litigar tu identidad ante cada tribunal improvisado. Dejar de actuar como si cada acusación tuviera autoridad sobre tu esencia. Cuando por fin comprendes esto, aparece una fuerza nueva, la reputación. No la reputación superficial de marketing, sino la reputación silenciosa que nace de la coherencia. La mayoría subestima este punto porque vive demasiado pendiente del instante. Quieren resolver la percepción de hoy, la reunión de hoy, el comentario de hoy, el gesto de hoy. Pero la vida humana no se decide solo por momentos aislados, también se decide por trayectorias. Y una trayectoria coherente tiene un poder inmenso. Cuando llevas años viviendo de una forma que habla por ti, no necesitas responder igual que alguien cuya vida está llena de contradicciones. Si una persona ha sido consistente, íntegra, sobria, trabajadora, limpia en su trato, estable en sus actos, no tiene que correr del mismo modo detrás de una acusación pasajera. Su vida ya entra a la habitación antes que sus palabras. Su presencia ya carga prueba. Su historia ya argumenta. Eso no significa volverse orgulloso ni creer que la reputación te exime de hablar. Significa entender que una vida bien construida defiende en silencio de una manera que pocos valoran hasta que la ven operar. Cuando alguien acusa a una persona cuya trayectoria entera contradice esa acusación, la sospecha no cae automáticamente sobre el acusado, cae también, y a veces sobre todo, sobre quien habla. Porque los demás comparan la frase con los hechos acumulados, comparan la insinuación con el historial, comparan el ruido del momento con la consistencia de años, y ahí se produce algo que no puedes fabricar en 5 minutos con una defensa brillante. Se produce credibilidad orgánica, autoridad moral, peso. Por eso, una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar no tiene que ver con aprender frases poderosas, sino con construir una vida que haga cada vez menos necesarias esas frases. La reputación, sin embargo, exige paciencia. Y aquí llegamos a otra capa que el hombre impulsivo no tolera bien: el juego largo. La mente ansiosa quiere limpiar su nombre en el instante, quiere vencer la incomodidad ahora, quiere restaurar la imagen de inmediato. Pero quien ha madurado estratégicamente entiende algo casi siempre ignorado por el temperamento reactivo. No todo se gana en el minuto. Algunas cosas se ganan en la semana, otras en el año, otras en la forma completa de vivir. El impulsivo quiere ganar la discusión. El fuerte quiere ganar la posición. El impulsivo responde para apagar ansiedad. El fuerte decide si responder mejora o empeora el tablero. El impulsivo corre detrás de cada sombra. El fuerte invierte en una estructura que deja a muchas sombras sin efecto. Esto es especialmente importante porque una gran parte del poder humano no está en la velocidad, sino en la estabilidad. El que necesita responder a todo demuestra dependencia. El que puede elegir demuestra centro. El que se ve obligado a aclarar cada palabra todavía está atrapado en el marco ajeno. El que sabe esperar
ordenar y responder solo cuando conviene, ha empezado a salir de esa prisión. No se trata de manipular a nadie. Se trata de dejar de ser manipulable. Se trata de abandonar la compulsión de reaccionar. Se trata de recordar que no todos los fuegos merecen tu agua. Algunos se apagan solos. Algunos revelan al incendiario si no corres a explicar. Algunos muestran su intención con más claridad cuando no les das el espectáculo que estaban buscando. Piensa cuántas veces una persona te dijo algo hiriente o injusto solo para ver si explotabas. Piensa cuántas veces alguien dejó caer una insinuación ambigua para que tú, por nerviosismo, completaras el guión y te delataras más de la cuenta. Piensa cuántas veces, por querer quedar bien, terminaste diciendo demasiado, pidiendo perdón por cosas que no habías hecho o explicando detalles que en realidad nadie tenía derecho a exigir. Ahí no hubo fuerza, hubo miedo. Miedo a quedar como el malo, miedo a perder la aprobación, miedo a que la versión ajena se impusiera. Pero la paradoja es cruel. Cuanto más miedo tienes a quedar mal, más fácil es hacerte bailar. Por eso, la verdadera fortaleza no es una pose agresiva, no es hablar más fuerte, no es humillar al otro, no es convertirte en alguien cínico, frío o teatral. La verdadera fortaleza consiste en no regalar tu centro. Consiste en poder escuchar una acusación sin que tu sistema entero quede secuestrado. Consiste en no precipitarte para demostrar valor, porque el valor ya no depende de esa escena. Consiste en responder desde una identidad más profunda que el juicio momentáneo. Eso cambia incluso la calidad de tus palabras, porque cuando no estás desesperado por convencer, tu lenguaje se vuelve más limpio, más sobrio, más preciso, menos necesitado, y eso pesa. Imagina dos personas frente a la misma acusación. Una empieza a hablar enseguida. Su voz acelera, repite, corrige, da contexto, suplica comprensión, mezcla emoción con argumentos, se enreda y termina diciendo más de lo necesario. La otra escucha, respira, tolera el malestar de no corregir al segundo. Observa. Quizá habla después, pero lo hace con frases breves, sin mendigar adhesión, sin permitir que la escena la trague. Puede decir poco, pero lo poco tiene columna. Aun si ambas dijeran algo parecido en contenido, la diferencia de presencia sería enorme. La primera transmite necesidad. La segunda transmite peso. Y en la vida, el peso suele influir más que el volumen. Hay otro punto delicado que conviene entender. A veces no te defiendes porque el otro te dé miedo, sino porque tú mismo todavía dudas demasiado de ti. Cuando no habitas del todo tu propia verdad, necesitas que el mundo la confirme. Y entonces cada mirada ajena se vuelve un examen. Cada interpretación se vuelve amenaza. Cada acusación se siente como si pudiera reescribir quién eres. Por eso el trabajo no es solo conductual. No basta con memorizar frases y practicar silencios. También hay que fortalecer el centro interno. Hay que habitar más profundamente tus principios. Hay que dejar de vivir tan partido entre lo que eres y lo que temes que piensen de ti. Porque cuanto más unido estés por dentro, menos vulnerable serás al juicio improvisado de fuera. Esto exige honestidad. A veces la acusación no es totalmente falsa. A veces hay algo que revisar, aunque la forma del otro sea torpe, agresiva o manipuladora. La fortaleza real también sabe discriminar eso. No se trata de volverte impermeable a toda crítica. Se trata de no reaccionar como si toda crítica tuviera derecho a gobernarte. Puedes evaluar con serenidad si hay algo útil en lo que oyes. Puedes corregir sin humillarte. Puedes pedir disculpas cuando corresponde sin convertir la disculpa en servidumbre emocional. Puedes reconocer un error sin entregar tu dignidad. Esa capacidad de discriminar es señal de madurez, porque el hombre débil se rompe con toda crítica. El arrogante rechaza toda crítica. El hombre centrado escucha, filtra y decide. Y cuanto más haces esto, más cambia tu presencia social. Las personas perciben que contigo no es tan fácil generar una escena. Perciben que no entras en el barro por ansiedad. Perciben que no te mueves por cada aguijón.
Y eso modifica los vínculos. Algunos se ordenan, otros se caen. Algunas personas dejarán de provocarte porque descubren que no obtienen rendimiento. Otras se enfadarán más, precisamente porque ya no acceden a tu botón con la facilidad de antes. Ambas cosas son normales. Cuando dejas de funcionar como antes, también alteras el equilibrio de quienes estaban acostumbrados a moverte. Pero ese malestar inicial suele ser el precio de una libertad más profunda. Llega entonces un punto decisivo. Dejas de pensar, ¿cómo hago para que esta persona entienda quién soy? Y empiezas a preguntarte, ¿merece realmente acceso a mi energía? Esa pregunta cambia la vida, porque desplaza el foco de la aprobación a la selección. Ya no vives intentando convencer a todos. Empiezas a elegir. Eliges conversaciones, eliges tiempos, eliges espacios, eliges batallas, eliges silencios, eliges a quién aclararle algo y a quién dejarle su versión, porque has comprendido que no toda mente merece la llave de tu paz. Y ese cambio no solo ahorra sufrimiento, construye soberanía. La soberanía interior no significa vivir aislado ni endurecido contra el mundo. Significa que la llave de tu identidad vuelve a tu mano. Significa que las opiniones ajenas pueden rozarte, pero ya no gobernarte con tanta facilidad. Significa que una acusación injusta deja de ser una orden de movimiento. Significa que puedes sostenerte incluso en medio de la incomprensión. Significa que, poco a poco, dejas de sentirte obligado a explicar cada paso de tu existencia. Y al hacer eso, recuperas una energía inmensa. Una energía que antes se iba en justificarte, convencer, arreglar percepciones, limpiar escenas y sobrevivir a juicios improvisados. Piensa lo distinto que se vuelve el mundo cuando tu primera respuesta ya no es el pánico, sino la observación. Cuando tu primer movimiento ya no es correr, sino quedarte. Cuando tu reflejo ya no es convencer, sino leer. Cuando tu impulso ya no es defender cada centímetro de imagen, sino sostener el eje y elegir con cuidado. Esa diferencia cambia conversaciones, relaciones, proyectos, liderazgo, amor propio y destino, porque quien controla su reacción, controla una parte esencial de su vida, y quien la regala vive secuestrado por el último estímulo. No vas a lograrlo de un día para otro. Habrá momentos en que caerás de nuevo, te precipitarás, hablarás de más, intentarás aclarar algo que no merecía tanto, volverás a sentir la antigua punzada de querer que te comprendan por fin. Pero incluso ahí, si ya viste el mecanismo, algo habrá cambiado. Ya no estarás completamente dormido dentro de él. Empezarás a reconocerte en tiempo real. Dirás, aquí está otra vez la urgencia de defenderme. Aquí está otra vez el miedo a quedar mal. Aquí está otra vez la vieja herida pidiendo absolución. Y en ese reconocimiento empieza la libertad, porque cuando ves el patrón, dejas de ser solo patrón. Con práctica, tu sistema se irá reeducando. Aprenderás a sostener el silencio unos segundos más. Aprenderás a tolerar el vacío de no explicarte enseguida. Aprenderás a no regalar detalles cuando el contexto no lo merece. Aprenderás a responder con sobriedad. Aprenderás a retirarte de escenas que buscan tragarte. Aprenderás a dejar que la coherencia de tu vida haga parte del trabajo. Aprenderás a pensar más en trayectoria que en espasmo. Aprenderás a reconocer que algunas personas no quieren verdad, quieren teatro, y dejarás de audicionar para papeles que no elegiste. Esa es la verdadera transformación. Dejas de vivir en estado de defensa y empiezas a vivir en estado de gobierno interior. Ya no eres un acusado crónico ante el tribunal del mundo. Eres alguien que decide dónde pone su voz, su silencio, su atención y su energía. Eres alguien que puede ver una acusación sin convertirla en sentencia. Eres alguien que ha entendido que su valor no está en juego cada vez que otro habla. Eres alguien que ya no necesita mendigar comprensión para sostenerse. Y cuando eso madura de verdad, algo casi místico sucede. Muchas provocaciones simplemente pierden su hechizo. Siguen existiendo personas injustas.
Siguen existiendo envidias, errores, proyecciones, conflictos, juegos de poder. Pero tú ya no los enfrentas desde la misma fragilidad. Ya no eres tan fácil de leer, tan fácil de mover, tan fácil de desordenar. Has empezado a construir una presencia que no se apoya en la reacción, sino en la consistencia, en el largo plazo, en la reputación silenciosa, en la lectura fina de la escena, en la paciencia, en la selección, en el centro, en esa forma rara y poderosa de dignidad que no necesita levantar la voz para existir. Y cuando llegas ahí, comprendes por fin la frase que antes parecía solo una idea bonita. Tu valor no se debate, se ejerce, no se ruega, no se improvisa, no se mendiga en cada discusión, se encarna, se sostiene, se demuestra viviendo, se protege eligiendo, se fortalece callando cuando el silencio ordena más que la palabra, se expresa hablando cuando la palabra nace del centro y no del pánico, se confirma en el tiempo, no en la urgencia. Así es como dejas de ser alguien que se pasa la vida defendiendo su nombre y te conviertes en alguien cuya forma de estar en el mundo habla antes que cualquier acusación. Así es como pasas de la reacción al criterio, del miedo a la selección, del juicio ajeno al gobierno interior, del impulso de explicarte al poder de sostenerte. Y quizás eso sea una de las formas más altas de libertad emocional que un ser humano puede conquistar. Ya no necesitar convencer a todo el mundo para seguir caminando con la espalda recta. Nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte y compartir para más reflexiones que te ayudan a ver las cosas con más claridad.